Nada me llena, nada me hace feliz, nada me motiva, solo me apetece estar en la cama y que pase el día. Quizá te suena porque son los síntomas de la depresión, uno de los problemas más prevalentes en nuestra sociedad. Igual te ha pasado a ti o a alguien de tu entorno. Hoy tenemos a alguien muy especial, hoy nos acompaña Joel, que nos quiere contar su experiencia tras haber pasado por varios episodios depresivos. Hola Joel, buenos días, ¿qué Hola, tal? buenas, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Pues muy bien, la verdad. Me alegra poder decirlo, pero sí, sí, muy bien. Vengo a hablar de la depresión, pero estoy muy bien en este momento. Así que, genial. Bienvenidos a Lo que me pasa es que nada me llena. Joel, ¿qué nos dirías que es para ti la depresión después de tu experiencia, después de haber pasado por varios episodios depresivos? Em, pues aquí habrían dos perspectivas diferentes. La primera sería qué es para mí en cuanto a qué me pasaba, qué notaba, etcétera, y luego qué es para mí más en el sentido pues, simbólico de qué significa para mí el hecho de haber pasado, ¿no? En cuanto a lo que me pasaba a mí, esencialmente destacaría dos cosas, las más predominantes en el tema de la depresión, que sería la falta de posibilidad de disfrutar las cosas, el hecho de poder ver una película o jugar a la Play o lo que sea, pero hacerlo y que sea todo vacío, es decir, no notar nada, no notar el disfrute, no notar el placer, ¿no? Lo que creo que se llama anedonia, creo. Y eso sería muy principal. Y luego, pues en mi caso también, aparte de pues no poder dormir o dormir mal generalmente, problemas de tema de alimentación y tal, pues a veces comía más, a veces comía menos. Aparte de todo esto también sería pues lo que sí que se conoce mucho, que es el tema del estado de ánimo bajo, etcétera, etcétera, que esto Eso es. es pues, lo que más se conoce quizá, pero hay muchas otras cosas. También hay quizá de lo más importante para mí, o al menos lo que a mí más me pasaba, que esto sí querría decirlo, o sea, lo que yo voy a decir ahora es lo que a mí me pasó, pero creo que de depresiones hay muchas y por cada persona puede haber una diferente. Eso Entonces, es. lo que voy a decir es un poco lo que me pasaba a mí, pero sería el tema de la distorsión cognitiva. Es decir, yo al final, cuando estoy en un pico agudo de depresión, lo que hago es ver el mundo, o sea, ver la vida con las gafas de la depresión, que decimos nosotros. O sea, todo es negativo, todo es de un color diferente, y es que lo estás viendo claramente, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Yo podía ir a mi casa o lo que sea y que pasara mi padre, a lo mejor mi padre, pues yo que sé, ha podido tener un mal día o un día cansado en el trabajo y tal, y a lo mejor pues estar más serio, más apático, lo que sea, pero por sus cosas. Con las gafas, digamos, de la depresión, esta distorsión cognitiva, lo que hace es que tú llegues a pensar y lo veas de manera clarísima que está enfadado contigo o que le ha pasado algo contigo, que está lo que sea, pero contigo, que eres tú el culpable, ¿no? Esto es clarísimo y ya no solo con este ejemplo que he puesto, sino sería con todo. A lo mejor hay personas que les pasa con sus amigos, a lo mejor con familia, a lo mejor con cambios meteorológicos, no tengo ni idea, pero eso sería un poco lo de la distorsión cognitiva. Y Sí, luego, sí. perdón, es que me enrollo como una persiana. No, 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 adelante. Y luego lo que simboliza un poco para mí, que esto, pues para salir un poco de la vibra negativa y tal, yo siempre lo digo y esto es de verdad que para mí es un superpoder la depresión. Porque la depresión, aunque parezca increíble, porque es un momento bastante curioso, y vamos a llamarlo así, es un momento muy extraño en tu vida, que no olvidas nunca, y que sobre todo cuando lo estás pasando, o sea, cuando se te está pasando, porque se pasa, porque llega un momento Me que se encanta ese pasa, mensaje, me sí, o encanta ese sea, mensaje. es temporal, eso es muy importante, es temporal. En el momento en el que se pasa, es un momento en el que puedes hacer un crecimiento personal muy grande, o sea, es como que, al menos yo lo que noto, como que estoy muy abierto sensorialmente y tal a nuevas experiencias, a nuevos pensamientos, nuevas reflexiones sobre autoconocimiento, etcétera, que creo que si no has pasado por una depresión no puedes. Entonces, también me gusta verlo como una oportunidad de autoconocimiento
increíble que solo te puede aportar el hecho de haber pasado por la América. Eso, Joel, cuesta muchísimo verlo si no lo has vivido. Uh-huh. O sea, en psicología llamamos a esto resiliencia. Uh-huh. Después de haber experimentado pues, un evento difícil en el que te has sentido mal, ¿no? De repente pues, te das cuenta de que puedes aprender muchísimo de esa experiencia y mucho más allá de lo que te podrías haber imaginado. Y el resultado es que te conviertes en una versión de ti mismo mucho más evolucionada a través de haber pasado por ese dolor y ese sufrimiento previo. Uh-huh. Es difícil y como psicólogos muchas veces hay que saber muy bien cuándo le mandas este mensaje a un paciente, porque si se lo dices en el momento equivocado, uh-huh, la persona lo filtra como ¿cómo puedo aprender algo de esto? Por Dios, si te estoy explicando que estoy hundido, que estoy fatal, que me siento vacío, que nada me llena, ¿no? Uh-huh. Lo escribes muy bien. A mí, no, de verdad, me fascina cuando verdaderamente llegas a una persona en las sesiones de trabajo a nivel psicológico y se convierten como pequeños psicólogos, porque ves que te explican bueno, pues todo el procesamiento mental y todo el enfoque que han tenido que hacer en su día a día para verdaderamente recuperar a su cerebro de un estado depresivo, ¿no? Porque tú decías, pienso de manera negativa, ¿no? O sea, distorsiono la realidad a través de esas gafas de la depresión, ¿no? Que al final lo que me hacen es sesgar, ¿no? Y sí, es cierto, porque lo que se ha identificado es que hay como una visión negativa de uno mismo. Yo no valgo, yo no puedo, a mí porque me van a querer, a mí porque me van a prestar atención. Dependiendo la persona, lo manifiesta de una manera u otra, ¿no? Pero es una visión negativa de sí mismo, del mundo. La gente es mala, la gente no me interesa, la gente no me motiva, ¿no? Del mundo y de futuro. Nada va a cambiar, ¿qué voy a alcanzar yo? Las cosas van a ir a peor, ¿no? Esa negatividad, ¿no? Pero hay distintos perfiles y hay que conocer qué es lo que te está pasando a ti para verdaderamente poner cartas sobre el asunto y gestionar la situación. Porque, claro, posiblemente esto que te acabo de contar es lo que más conecta contigo, Joel, pero también hay gente que entra como en una especie de estado de indefensión. Porque empiezan intentando solucionar lo que les está pasando y viven una frustración tras otra, y lo relacionan con fracasos personales, cuando muchas veces son cosas incontrolables, ¿no? Que no haya salido el proyecto no es por ti, que tu pareja en un momento dado haya decidido irse de vacaciones con tus amigas en ese momento, a lo mejor no es por ti, y es porque ella también quiere cuidar sus vínculos sociales, ¿no? Pero bueno, se empieza a relacionar con uno mismo y se genera esa indefensión e incluso esa desesperanza. Entonces, hay una tendencia en la que la persona empieza como una especie de retirada social y del entorno. Pero si tú no estás en contacto con tu entorno y con las personas que te rodean y que te quieren, tampoco estás expuesto a esas situaciones que te hacen sentir bien. La gente sale menos a la calle y muchas veces simplemente el hecho de salir a la calle y que te dé el solecito y el aire en la cara, eso te hace sentir bien. Eso genera un cambio a nivel bioquímico en tu cerebro, genera serotonina y te genera placer y satisfacción, ¿no? Entonces, esa retirada va a poquitos haciendo que ese estado deprimido se vaya instaurando en tu vida y en tu manera de pensar. ¿Tú cómo te diste cuenta que necesitabas ayuda? Es una buena pregunta, porque al final, en este tema, por ejemplo, a mí personalmente, yo al principio estaba convencido de que no tenía depresión. Estaba muy convencido, pero era propiamente un síntoma de la depresión, porque yo pensaba que no tenía depresión porque no tenía derecho a tener depresión. Es decir, yo me empecé a encontrar mal y tal, la primera vez que me pasó, bueno, todos los síntomas que ya podemos saber, y lo que empecé a pensar es, bueno, simplemente estoy mal, sé que hay una cosa llamada depresión que justificaría esto que estoy sintiendo, pero no soy suficiente como para tener eso, lo que soy, el culpable soy yo. Quiero decir, con la depresión tendría un nombre, algo a lo que atacar y decir, vale, la culpa es de la depresión, no mía, ¿no? Exactamente. Entonces, la visión negativa exacto, de ti mismo, de que la culpa la tengo yo, exacto, soy el responsable, ¿no? Exacto. Entonces, yo al principio pensaba, no, lo mío no debe ser depresión y soy yo el culpable de lo que me está pasando.
Hasta que, bueno, esto es una anécdota, una amiga mía, compañera del trabajo, que se llama Julia, un saludo para Julia. Bueno, pues después de verme en el trabajo, porque yo, bueno, se me notaba mucho porque no dejé de trabajar, o sea, iba, pero no podía trabajar, me quedaba mirando el ordenador 8 horas, así como una estatua, etc. Pues al final esta amiga me dijo, oye, ya te he cogido hora para el psicólogo para tal día, tal hora. Vas y ya está. O sea, entonces fue gracias, y un poco lo que tú estabas diciendo antes del entorno y tal, fue gracias a mi entorno, fue gracias a una persona querida que yo empecé a ir al psicólogo, porque supongo que al final hubiera acabado yendo, mis padres, no sé qué hubiera acabado pasando, pero lo que está claro es que fue una persona de mi entorno quien me llevó directamente. Entonces fue esa persona, y fue ahí también cuando dije, vale, si una persona me ha cogido hora para el psicólogo es que algo pasa, entonces a lo mejor sí que es verdad que hay algo que empieza a no ir bien y que necesito... A lo mejor yo no estoy viendo algunas cosas que las personas que me quieren sí que las ven, ¿no? Sí. O sea, eso nos pasa cantidad de veces, ¿no? Hay muchas veces que, como reflexión, cuando estoy hablando con un paciente, les digo, Joel, oye, si fuera un amigo el que te está contando a ti lo que me estás contando a mí, ¿qué le dirías? ¿No? Entonces, y me dicen, ya, pero es que a mí no me digo lo mismo. No te dices lo mismo porque estás sesgado, porque estás distorsionando la realidad, la estás viendo desde tu propia subjetividad, ¿no? Y entonces ahí dejas de ayudarte, dejas de compadecerte contigo mismo, dejas de cuidarte, que al final es la esencia del bienestar. Buscar siempre ese autocuidado, buscar siempre ese crecimiento, ¿no? Sí. ¿Y a ti en este proceso qué es lo que más te ha ayudado? Me han ayudado muchas cosas, pero principalmente cuidarme a nivel, o sea, físicamente, digamos. Empecé a hacer deporte, que sigo haciendo a día de hoy, el tema de la alimentación y todo esto me ha ayudado, pero esencialmente no se puede negar pues, el haber ido al psicólogo, el hecho de haber pedido ayuda, esto yo creo que es esencial. Y también me ha ayudado mucho, sinceramente, leer, filosofía, leer en general y sobre todo este momento del después, pues autoconocerme mucho para, si hay otra, pues conocerlo para, o sea, poder prevenir para la siguiente si es que venga, que no lo sé, espero que no. Pero... Ahora ya sabes qué es lo que tendrías que hacer Sí. si empieza el cuerpo a manifestar los primeros síntomas del Sí. bajo estado de ánimo, de la depresión. Sí. ¿Qué tendrías que hacer? Lo primero es respetarlo, porque el cuerpo está queriendo decir algo, entonces no ponernos nerviosos, no decir, ostras, que se viene otra vez, a lo mejor no, a lo mejor es simplemente un mal día, o 2, o 3, o una semana, no pasa nada. O sea, una vez tienes depresión no significa que cada vez que estés mal vayas a tener una depresión. Esto me pasaba mucho al principio cuando dejé de tener depresión, que ya un día malo ya era como, ay, que caigo otra vez. El miedo. Miedo a volver a caer. Sí. Entonces sería como, bueno, mantengamos la calma, que aquí ya hemos estado. Iría directamente a mi psicóloga de nuevo, ya estoy yendo, pero iría más asiduamente. Y sobre todo dejaría que el tiempo hiciera su función, es decir, esto requiere tiempo, requiere trabajo, entonces pues me pondría a ello, pero sobre todo sin ponerme muy nervioso de ay, porque ese miedo a volver a pasarlo a veces es peor que el hecho de volver a pasarlo, porque te lo puede volver a provocar, ¿no? El hecho de, si tú tienes 3 días malos, pues a lo mejor si tú te empiezas a meter en tu mismo bucle y tal, a lo mejor es más peligroso que si mantienes la calma. Sí, porque ese miedo al final se conecta con la sensación de no puedo controlar lo que está pasando. Y eso es la indefensión que decíamos al principio. Exacto. Sí, a mí me parece muy interesante esto que decimos de que vemos la realidad de una manera que no es, ¿no? Con las gafas de la depresión, con las gafas del miedo, ahora estamos comentando, ¿no? Yo cuando estamos en consulta me encanta hacer un pequeño experimento con la persona que está conmigo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ya tengo estratégicamente algunas cosas en consulta y entonces les digo, imagínate que te lo digo a ti, ¿no, Joel? Y te digo, Joel, no me respondas, pero fíjate en esta sala
y quiero que te fijes muy bien en todo lo que hay de color azul. Ahora no lo podemos hacer porque no, Vale. no tengo los elementos que tengo en el despacho, ¿no? Vale. Pero les digo, fíjate en todo lo que veas de color azul, pero no me respondas. Simplemente dime, ya lo tengo. Se fijan en todo lo que hay de color azul y me dicen, ya. Y les digo, vale, cierra los ojos. Y los cierran y le digo, quiero que me digas con los ojos cerrados todo lo que hay de color verde. Y me dicen, pues, ¿me has dicho azul? Y digo, ya, tú dime todo lo que hay de color verde. Entonces me dicen una cosa o me dicen no he visto nada, ¿no? Se equivocan, lo hacen mal, ¿no? Y entonces les digo, bueno, lo que te ha pasado es que te he sesgado, lo he hecho a propósito. Te he obligado a que te fijes en lo azul cuando en realidad quería que me hablaras de lo verde, ¿no? Entonces piensan que ¿por qué les estoy haciendo esto? Y les hago eso porque esto es lo que hace la depresión con el ser humano. Correcto. El ser humano te hace que veas, la depresión hace que veas solo lo negativo o veas de manera sobredimensionada lo negativo relacionado contigo, con el mundo y con el futuro, como estábamos diciendo, ¿no? Pasa con todo. Por ejemplo, alguien tiene una ruptura de pareja, ¿no? Y te dicen, Patricia, es horrible, hay un montón de gente que va de la mano por la calle. Y no hay más gente. Lo que pasa es que a tu cerebro no se le escapa ni una. Entonces, conociendo este sesgo es cuando de manera estratégica podemos revertir esa tendencia. Porque el cerebro tiene la tendencia a pensar 3 veces más en lo negativo que en lo positivo. Esto es una reacción evolutiva que permite protegernos. Pensamos 3 veces más en lo negativo que en lo positivo, ¿no? Entonces, es muy interesante que para revertir esa tendencia hagamos una pequeña práctica y que todos los días, cuando uno detecte que se está empezando a sentir un poco más triste o que nada le motiva, estos rasgos típicos de la depresión que estábamos comentando, que vaya con una libreta o en el propio móvil, ¿no? Y cada vez que pase algo que resulta agradable, lo escriba. Lo escriba con la idea de que el cerebro lo procese más, tome conciencia, deje de estar sesgado, ¿no? Oye, me está pasando esto y me he reído, me han hecho una broma y me he reído, ¿no? Hoy iba a estar nublado y hace un solazo que te mueres, ¿no? O sea, y que lo vayan escribiendo para acostumbrar al cerebro a revertir ese sesgo. Es más, si antes de irte a dormir vuelves a leer esas notas, estás haciendo un ejercicio espectacular para regular la tendencia depresiva. Esto, mantenerte activo, también es súper importante. Tú lo mencionabas, ¿no? Empecé a hacer deporte otra vez. Entonces, así es cuando el cuerpo deja de estar en esa apatía, en esa energía, ¿no? De no tener energía para nada, hay que hacer rodar otra vez, ¿no? Ese motor interno de la felicidad y del bienestar que tenemos. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Sí que es verdad, para personas que puedan estar oyendo o viendo que estén pasando por la situación, porque como yo he estado, sé más o menos lo que puedes llegar a pensar. Normalmente, cuando te dicen esto, que es exactamente así, lo que piensas es, vale, pero sigo, sí, aún me cuesta estar mejor. O sea, por eso antes he hablado del tiempo. O sea, a veces escuchamos estos consejos que son muy válidos, pero los aplicamos una vez y aún no funciona. Y es como, hey, calma, que esto es, esto es ir haciéndolo. Y además de eso, creo que es importante señalar una cosa, y es que la depresión no solo afecta a la capacidad de poder hacer más cosas o poder disfrutar de las cosas y tal, sino también, al menos en mi caso, a la voluntad. O sea, hay una especie de cuerda detrás tuyo que es como si no quisieras tampoco estar bien, lo cual es increíble, porque ¿qué ser humano no quiere estar bien? O sea, es natural, siempre queremos estar bien. Por eso siempre digo que esto es la enfermedad del alma, porque va directamente a lo primario, que sería el hecho de estar bien, de ser feliz y tal, pues incluso te puede llegar a quitar eso. Entonces, hacer cosas que nos puedan, yo qué sé, ir a hacer deporte, para empezar a una persona con depresión le va a costar mucho más, pero mucho más, porque también el cuerpo se cansa antes, cuesta más moverse. Yo, por ejemplo, me movía muy lento, entonces es más difícil correr, por ejemplo, o hacer deporte.
Y además el hecho de no querer estar bien o sí que quieres estar bien, ¿eh? Esto es complejo de explicar porque quieres estar bien, pero tu cerebro es una olla a presión. Pero ese hecho puede llegar a hacer que digas, pues no voy al gimnasio, ¿sabes? Y te pueda tirar ahí. Y es importante recordar que sí quieres estar bien, que, o sea, si rebuscas y tal, donde estás es una mierda y tú lo que quieres es salir de ahí. Y el camino es este. La buena noticia del tema de la depresión es que el camino lo sabemos. Sabemos qué es lo que hay que hacer para salir de ahí. Y es lo que tú estabas diciendo, pues herramientas a nivel de psicología, por tanto ir al psicólogo, herramientas como la que tú has dado ahora, pues son cosas que te puede dar la psicología. El tema del tiempo, como he comentado antes, sé que soy pesado con lo del tiempo, pero es que es primordial porque en ese momento, y tú antes también lo has dicho, no lo ves. O sea, tú las vistas de futuro, si yo me puedo llegar a pensar que tal persona está enfadada conmigo solo por una cara, imagínate mi futuro, pues mi futuro lo veo súper negro en depresión, ¿no? Pero claro, lo ves negro porque tú te crees que esa depresión es como que va a durar siempre. Lo ves clarísimo, además. O sea, yo lo entiendo. Congelado sí, pero aparte lo ves clarísimo. O sea, esa persona es como que sabe que no va a salir nunca de ahí. Es una cosa que se ve clarísima. Y me gustaría decir que no. O sea, es que se va. Llega un momento, si trabajas y haces lo que se tiene que hacer, se va. Pero hagámoslo, ¿sabes? Hay que hacerlo. Eso es, eso es. Me gusta muchísimo el mensaje. Si quieres podemos dejar este mensaje para todas las personas que nos están escuchando, de tiempo, paciencia, no esperar hasta estar 100% bien, ¿no? O sea, quiero decir, si haces algo y no te termina de llenar, sigue siendo constante porque esa vuelta a la felicidad, esa vuelta de la energía llega poco a poco, ¿no? Entonces, constancia y paciencia. Sí. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos gracias a vosotros. Hoy en este podcast de Lo que me pasa es que nada me llena. Y nada, espero que hayamos ayudado a muchísimas personas. Un saludo a todos y seguimos.